Dios les bendiga, soy el pastor Abner Vallejo desde Los Mochis, Sinaloa, México. Qué bueno que estás con nosotros en esta tarde, en este hermoso día. Gracias por acompañarnos. Esto es palabra de bendición, esto es palabra para tu corazón. Dios les bendiga de nueva cuenta y gracias por estar con nosotros. Yo creo que tú y yo hemos experimentado en nuestra vida instrucciones que hemos recibido de papá, de mamá. Hace apenas unos días platicábamos de esto precisamente. Dios habla en nuestra vida, Dios habla a cada uno de nosotros, las autoridades nos hablan, nuestros padres nos hablaron y aún continúan hablándonos, ellos dan instrucciones. Y las instrucciones son para obedecerse, las instrucciones son para escucharse y llevarse a cabo. El pueblo de Dios había recibido instrucciones, el pueblo de Dios había recibido mandamientos, ordenanzas, el pueblo de Dios había recibido promesas. Ahora el pueblo de Dios estaba en camino a la tierra prometida después de muchos cientos de años de vivir en esclavitud. Vamos a ir a Números capítulo 21. Vamos a Números capítulo 21. Y vamos a ver en este pasaje de las Sagradas Escrituras cómo el pueblo recibe instrucciones, pero sucede algo peculiar en la vida del pueblo hebreo. Algo que no había sucedido en una sola ocasión, sino era de manera recurrente lo que ellos hacían. Pero el capítulo 21 está precedido precisamente de este capítulo 20 y de una historia de inconsciencia de parte del rey de los edomitas. Los edomitas eran la dinastía de Esaú. Si nosotros vamos a la historia, nos vamos a recordar que Esaú y Jacob eran hermanos. Recuerda, era Abraham, Isaac y después Jacob y Esaú. Ellos eran hermanos y más adelante las generaciones, cientos de años adelante, se vuelven a encontrar. Sus generaciones se vuelven a reunir. En alguna ocasión Esaú y Jacob estuvieron distanciados por una situación conflictiva que hubo entre ellos. Después la resolvieron, bendito Dios. Pero ahora nosotros nos encontramos con esa descendencia cientos de años adelante, el pueblo de Israel y los edomitas frente a frente. La Escritura nos dice en el capítulo 20 de Números que entonces Moisés solicita a los edomitas, específicamente el rey de los edomitas, les concede el permiso para cruzar rumbo a la tierra prometida, cruzar por la tierra de los edomitas. A lo cual dice la Escritura que no hubo autorización. Moisés, como líder del pueblo de Israel, pide esta autorización al rey de los edomitas para que éste permita a los hebreos cruzar por su territorio rumbo a esta tierra. Pero el rey edomita contestó de manera por demás tajante. Dice la Escritura, la traducción en lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. El rey edomita contesta a Moisés y a su pueblo: ni se atrevan a entrar en mi país, y si lo hacen, le ordenaré a mi ejército que los ataque. Una respuesta por demás incómoda, una respuesta por demás absurda, tonta. Pero es que de alguna manera el pueblo de Israel tendría que aprender a disciplina y tendría que aprender a sujetarse a los mandamientos de Dios y obedecer los preceptos del Señor. Ahora los edomitas, a través de su rey, están prohibiendo a los israelitas que crucen por esa tierra. Y esto provoca que los israelitas tengan que rodear una vez más y volver hacia el sur. Esto incomoda definitivamente al pueblo de Israel. Esto inquieta al pueblo de Israel. Ya llevan camino al norte y ahora se tienen que devolver de nueva cuenta. Ya habían avanzado y ahora tienen que retroceder. La gente está incómoda. La gente ya está molesta. La gente está enojada. La gente tiene hambre. La gente tiene sed. Y tú y yo hemos experimentado momentos así, sobre todo en esta etapa de la pandemia, en donde nos damos cuenta que hay muchos empresarios que tuvieron que cerrar sus negocios, muchas familias que están careciendo en este instante, personas que quedaron desempleadas, que la situación económica está muy difícil. No solamente la situación económica, sino continuamos con enfermedades por este motivo de la pandemia. Estamos experimentando un momento difícil y ciertamente habrá personas que voltean y dicen: pero ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Lo experimentamos tú y yo, lo vivimos tú y yo, pasamos momentos complicados, nos molestamos con las personas que nos rodean, nos incomodamos incluso con Dios, nos quejamos de lo que está sucediendo, echamos la culpa a este y a aquel. En más de una ocasión hemos renegado en contra del Señor. El pueblo de Israel se encontraba en esa situación. Ahora no podían pasar por la tierra de los edomitas, ahora tenían que volver hacia el sur.
De donde ellos habían salido ahora tenían que regresar para rodear. Y esto había incomodado ya al pueblo de Israel. Si empezamos nosotros a ver el capítulo 21 de Números, capítulo 21, verso del 4 al 9, la palabra de Dios dice: ellos tuvieron que ir caminando rumbo al Mar Rojo, de nueva cuenta hacia el sur. Y el pueblo se empieza a desesperar, y el pueblo empieza a protestar, y el pueblo se empieza a quejar incluso del maná, es decir, aquel panecillo que el Señor, aquellas hojuelas que el Señor les había dado de manera milagrosa para que comieran. Ahora el pueblo se está quejando, ahora el pueblo se está desesperando, ahora el pueblo está protestando en contra de Dios y en contra de Moisés. Capítulo 21, verso 4 del libro de Números dice de la siguiente manera: del monte Hor los israelitas se fueron hacia el mar de los juncos, es decir, el Mar Rojo, pero evitaron pasar por el territorio de Edom, y en el camino la gente se desesperó. La gente se desesperó y comenzó a protestar contra Dios, y entonces le decían a Dios, fíjate estas palabras, empiezan a protestar en contra de Dios, cuando Dios tenía un propósito específico, cuando Dios tenía planes, cuando Dios tenía toda una idea, todo un proyecto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de todo lo que están experimentando, después de todo el calor, después de todo el frío, después de estar caminando en el desierto, llegar a esta tierra de los edomitas, ser devueltos otra vez, incómodos, molestos, desesperados, protestan. Tú y yo lo hemos vivido, tú y yo lo hemos experimentado. Vivimos los días hermosos y estamos bien alegres, bien contentos, pero llega el momento complicado y nos quejamos, y nos molestamos, nos incomodamos. Cuando el día está muy tranquilo, en el aire acondicionado bien cómodo, pero salimos a la calle y empieza el calor y estamos de rabietas. Cuando tenemos el alimento estamos muy cómodos y tranquilos, pero por alguna razón carecemos del alimento y empezamos a incomodarnos. Cuando hay felicidad en casa y las cosas van bien y la economía va bien, todo es tranquilidad, todo es paz y armonía, pero no carezcamos de algo, porque entonces nos empezamos a quejar, nos empezamos a molestar, empezamos a incomodar al Señor con nuestras protestas, con nuestra desesperación, con nuestras quejas. El pueblo de Israel está en esta situación, en este momento, en este instante. Y ellos empiezan a protestar, dice la traducción al lenguaje actual, en este capítulo 21, versos del 4 al 5, empiezan a protestar en contra de Dios y le dicen a Moisés, fíjate lo que le dicen a Moisés, verso número 5, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ahí donde estábamos esclavizados, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si nos sacaste solo para darnos muerte en el desierto. Fíjate qué actitud de los israelitas. Fíjate qué actitud de los israelitas. ¿Para qué nos sacaste de esa tierra en donde estábamos bajo yugo, bajo esclavitud? ¿Para qué nos sacaste de esa tierra donde nos lastimaban los egipcios? ¿Para qué nos sacaste de esa tierra donde éramos esclavos? ¿Para qué nos sacaste de esa tierra donde estábamos nosotros en trabajos forzosos? Donde nuestros hijos estaban por generación y generación en esclavitud. ¿Para qué nos sacaste de esa tierra? ¿Acaso quieres que nos muramos aquí en el desierto? ¿Hasta dónde la amargura del pueblo de Israel? ¿Hasta dónde la amargura? Porque esto se lo estaban diciendo a Moisés, pero también se lo estaban diciendo a Dios. ¿Para qué, Señor, nos sacaste de ese lugar? Si estábamos mejor cuando estábamos peor, diría alguno por ahí. ¿Para qué nos sacaste de ese lugar? Y no solamente eso, empiezan a quejarse. No tenemos pan, no tenemos agua, y por si fuera poco, estamos cansados de esta comida tan desabrida, refiriéndose al maná, es decir, el alimento que el Señor proveía día a día. Estamos cansados ya de esa comida. Señor, ya no queremos esto. Señor, ya nos incomoda esta situación. Señor, ya estamos molestos. Señor, ¿para qué nos sacaste de esa situación si estaba tan a gusto y tan tranquilo siendo esclavo? ¿Para qué me sacaste de ahí? Qué incongruencia, ¿verdad? Qué forma tan irracional de pensar. Mientras todo va bien, tú y yo contentos, pero no hay algo que nos incomoda cuando nos empezamos a quejar. Tú y yo lo hemos vivido, yo lo he vivido. Y esto es una falta de agradecimiento de nuestra parte. Esto es inconsciencia de nuestra parte. Esto es ingratitud de nuestra parte. El Señor ha estado con nosotros todos los días, en las buenas y en las malas. En las peores también ha estado con nosotros. En la salud y en la enfermedad, Él ha estado con nosotros. En la abundancia y en la escasez, Él nos ha acompañado en todo momento.
Él ha sido fiel con nosotros, Él ha sido fiel contigo y ha sido fiel conmigo, pero tú y yo no sabemos experimentar momentos complicados porque inmediatamente nos empezamos a quejar, nos empezamos a desesperar, empezamos a reclamarle al Señor: ¿para qué, Señor, me sacaste si estaba tan bien? ¿Estaba tan bien en esclavitud? ¿Por qué, Señor, me está sucediendo esto? No estamos nosotros viendo el propósito de Dios, no estamos nosotros viendo los planes de Dios, estamos viendo lo que a ti y a mí nos incomoda. Y entramos en rebelión en contra de Dios. Y entonces tendríamos que platicar con el Señor y decir: Señor Padre, es que lo que estoy haciendo es lo que tú quieres que haga. Señor, es que este es tu plan verdaderamente. Señor, es que quieres tratar conmigo y enseñarme algo nuevo. Es que este nuevo andar en el desierto, incluso aunque venga de regreso rumbo al sur, cuando ya había caminado por ahí, este regreso es para un aprendizaje, es para algo. Diariamente tú y yo tenemos que orar. Y fíjate qué difícil es para mí decir estas palabras porque lo estoy experimentando en este momento, lo estoy viviendo en este momento, en oración diciendo: Señor, es que estoy en rebeldía, Señor, verdaderamente estos son tus planes para mí, Señor, es que es lo que tú quieres que yo haga, Señor, no permitas que yo reniegue, no permitas, Señor, que yo reclame, no permitas, Padre, que yo sea como el pueblo de Israel, quejándome en todo momento. Ayúdame, Señor, a ser agradecido, y cuando viene ese momento de amargura y de tristeza, ayúdame, Señor, a ser agradecido. Pues lo que ha sucedido con el pueblo de Israel es que el Señor los reprende por su ingratitud. Es verdad, no podían avanzar hacia adelante porque Edom no permitió y tenían que volver de regreso otra vez, y por su ingratitud el Señor los reprende. Y dice el verso número 6, capítulo 21 de Números, verso número 6: entonces Dios les mandó serpientes venenosas. Terrible. Serpientes venenosas, ¿para qué? Para que los mordieran, y la gente que era mordida se moría, y fueron muchos los que murieron. Fíjate la justicia de Dios. La misericordia tiene cierto límite, y entonces entra la justicia, y el Señor está ejerciendo su justicia. Ok, de acuerdo, estás reclamando, te estás quejando, prefieres eso, aquí va. Y entonces viene la reprensión. Y en este caso en particular, dice la Escritura, Dios mandó serpientes venenosas. Hemos experimentado tú y yo la reprensión del Señor. Duele, ¿verdad? Duele bastante. Cuando tú y yo nos estábamos quejando y vino esa reprensión y nos sentimos mal. Cuando tú y yo estábamos quejándonos en contra de papá y de mamá y ellos nos reprendieron. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo nos dolió? Nos hizo llorar. Nos hizo quebrantarnos. Mamá nos reprendió, papá nos reprendió, nos habíamos quejado tú y yo, habíamos dicho cosas indebidas delante de papá y de mamá y ellos nos reprendieron. ¿Cómo nos dolió? Y ahora es lo que ellos están experimentando. El pueblo hebreo, el pueblo israelita está experimentando la reprensión de Dios. El Señor ha mandado serpientes venenosas y todos aquellos que eran mordidos morían. Todos aquellos que eran mordidos quedaban ahí y ya no más. Se acabó. Todo por haberse quejado en contra de los planes de Dios. Cualquiera podría decir: hubiera sido más fácil permanecer en silencio y obedecer al Señor. Oye, pero ya íbamos al norte, solo teníamos que cruzar por Edom. Sí, pero el plan de Dios era diferente, tuvieron que volver al sur. ¿Por qué me voy a quejar? Señor, gracias, Padre, porque aunque yo vaya al norte o al sur, tú estás conmigo. Lo estoy viviendo actualmente. Lo estás viviendo actualmente. Señor, gracias. Pero en este momento el pueblo está exponiendo, en ingratitud la está exponiendo, se está quejando y el Señor reprende. Dios envía esas serpientes. Dios permite que esas serpientes vengan a donde están los israelitas y hay mortandad en ese lugar. Es entonces cuando el pueblo se percata: santísimo Dios, he fallado. Decía aquel joven: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. El pueblo confiesa su inequidad. Verso número 7, capítulo 21 de Números, en la traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: por eso fueron a decirle a Moisés, ahora sí. Primero fueron a quejarse, ahora fueron a pedirle. Primero reclamaron, ahora están suplicando. Primero se incomodan y ahora están pidiendo, están suplicando, están rogando. Fueron a decirle a Moisés: reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios. Esto es arrepentimiento. Esto es darse cuenta de que lo que hemos hecho está mal.
Esto es cuando el Espíritu Santo me dice, oye, te has equivocado, ve delante del Señor, pídele perdón a Dios. Reconocemos, dice el pasaje, reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios. Nos hemos dado cuenta que hemos pecado, nos estamos dando cuenta que nos estamos rebelando en contra de Dios. Señor, reconocemos, he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Reconozco que he fallado, Padre, reconozco que he fallado. Y es cuando tú y yo en ese momento tenemos que ir delante de la presencia del Señor y pedir perdón. Santo Dios, perdóname, por favor, ten misericordia de mí. Padre, discúlpame porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Padre, perdóname, Señor, porque me rebelé. Señor, perdóname porque tomé otro camino diferente al que tú tenías planeado. Señor, trata conmigo en misericordia. Reconocemos, dice el pasaje, reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios, pero también contra ti, el siervo de Dios. Y entonces hacen una súplica. Por favor, por favor, por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí estas serpientes. Por favor, pídele a Dios que se lleve estas serpientes. Señor, no queremos más. En el nombre de Cristo, por favor, llévate esto, Dios. Por favor, Señor, llévate esto. No queremos sufrir más, Padre. Ten compasión de nosotros. Por favor, Señor, llévate esto. Llámese pandemia, llámese enfermedad, llámese crisis. Por favor, Señor, llévate esto, Señor. Porque esas serpientes nos están picando, Dios. Hay mortandad en todos los países, hay enfermedad en todos los países, hay dolor en todos los países. La serpiente sigue haciendo daño. Por favor, Señor, llévate esto. Ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Ten piedad, Señor, de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Así como el pueblo confiesa su iniquidad, el pueblo confiesa su pecado, el pueblo reconoce lo que está haciendo y lo que ha hecho. Ahora, dice la Escritura en el verso número 7 y verso número 8, que entonces el siervo de Dios, Moisés, intercede y el Señor responde. Bendita su misericordia. Moisés recibe esas palabras e intercede delante de Dios y el Señor tiene misericordia de su pueblo. Padre, ten misericordia de nosotros. El verso dice de la siguiente manera, verso número 7 y verso número 8. Moisés le pidió a Dios que perdonara a los israelitas. Padre eterno, perdónalos. Tendríamos que irnos a aquellas palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Señor, perdona a los israelitas. Y el Señor en su misericordia, el Señor en su bendita gracia, con todo amor, dice la Escritura, verso número 8, Dios le contestó. Pudo haber permanecido en silencio el Señor. Pudo haberse quedado callado y continuar con esa reprensión. Pudo continuar con su juicio, lo pudo haber hecho. Pudo haber continuado con ese momento de justicia. Pero dice la Escritura que cuando el pueblo llegó con Moisés y Moisés clamó al Señor, el Señor le respondió. Bendita su misericordia. Dios contesta. A ti y a mí Dios nos contesta. Él nos está escuchando en todo momento y Él nos contesta. Él está atento a ti y a mí y Él nos contesta. Dice la Escritura que si tú y yo vamos en oración, si tú y yo clamamos, Él entonces escuchará, sanará nuestros pecados y nuestra tierra. Nos va a perdonar. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice la Escritura que si vamos en oración, Él está atento a nuestra voz y a nuestro clamor. Y entonces dice la Escritura que Dios contestó. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue la siguiente: haz una serpiente de bronce. Y le voy a invitar para que considere esto. Fíjese esta ilustración. Fíjese esta alegoría. Haz una serpiente de bronce. Ponle en un asta. ¿Le recuerda a usted algo esto? Ponle en un asta y si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. A ver, ¿cómo está eso? ¿Sí? La instrucción era la siguiente: de bronce vas a crear una serpiente, la vas a poner en una asta y la vas a levantar. ¿Recuerda usted algo con esto? Esta alegoría nosotros la veríamos más adelante, cuando el escritor sagrado en Juan
menciona que el Señor Jesucristo sería levantado. Así como en el tiempo de Moisés fue levantada una serpiente en un asta, de la misma manera Cristo tendría que ser levantado para que todo aquel que en Él cree, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo Moisés en obediencia? Dice la Escritura en el verso número 9. Sucedió lo siguiente. Moisés hizo la serpiente en obediencia. Serpiente de bronce, la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. ¿Sí queda claro esto? Moisés en obediencia hace esa serpiente, la pone en un asta, levanta esa asta, la persona era mordida por la serpiente y lo único que tenía que hacer era creer, voltear hacia donde estaba esa asta, esa serpiente y ser sano. Hoy en día tú y yo tenemos a Cristo Jesús que fue levantado en la cruz del Calvario. Dice la Escritura entonces, puestos los ojos en Jesús, para que todo aquel que en Él cree. Recuerdo que mi papá entonaba este canto que decía, fija tus ojos en Cristo, no en las circunstancias, en Cristo. Y aunque el dolor sea penetrante como debe haber sido con las serpientes, lo único que tenían que hacer era voltear a ver esa imagen, esa insignia. Lo que tú y yo ahora tenemos que hacer es voltear a Cristo Jesús, es ver esa hermosa cruz. Lo que tú y yo tenemos que hacer, aunque duela, aunque nos esté pesando, aunque sea muy incómodo, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temas, ahí está Cristo Jesús. Lo estoy viviendo, lo estás viviendo, lo estamos sufriendo en el mundo entero. La pandemia está afectando a muchos, la economía está afectando a muchos, las situaciones complicadas, las relaciones matrimoniales, tanto tiempo encerrados por motivo de la cuarentena, situaciones difíciles entre pareja, conflictos entre padres e hijos. Voltea a la cruz, voltea a Cristo Jesús. El libro sagrado lo diría en Juan capítulo 3. Porque esto vendría a ser una ilustración. Lo que está sucediendo con esa serpiente vendría a ser una analogía del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el escritor sagrado lo dice de esta manera en Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así como lo hizo Moisés en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así sería necesario que Cristo Jesús fuera levantado en la cruz del Calvario. Y termina diciendo, para que todo el que crea en Él, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta alegoría, aquellos hombres que eran mordidos y volteaban a ver a esa asta y eran sanos, ahora nosotros lo podemos ver en Cristo Jesús. Toda aquella persona con problema, con dificultad, con conflicto, con cualquiera sea la situación, volteamos hacia Cristo Jesús y podemos ser sanos en su bendito nombre. Lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. Tú y yo, al igual que los israelitas, podemos voltear allá arriba al cielo y clamar a Dios. De la misma manera que esa serpiente fue levantada, Cristo Jesús fue levantado en la cruz del Calvario. La diferencia es que esa serpiente siguió ahí y Cristo Jesús resucitó al tercer día. Y abogado, dice la Escritura, tenemos para con el Padre a Cristo el justo. Entonces, no sé qué es lo que estás experimentando tú en este momento. No sé qué es lo que estás pasando. Tú no sabes lo que yo estoy viviendo. No sé cuánto estás sufriendo y no sé cuánto tiempo tienes sufriendo en tu hogar, con tu pareja, en la economía, en la enfermedad, emocionalmente. No sé qué es lo que estás viviendo, pero sí sé algo. Cristo Jesús sigue estando ahí para ti, para mí. Si se humillara mi pueblo, dice la Escritura, y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Dice la Escritura, y si oráramos al Señor, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará nuestra tierra. Perdonará mis pecados y sanará mi tierra. Él oirá mi petición y mi oración tal cual lo hizo con el pueblo de Israel. Alguien necesita tener sensatez y ese puede ser tú y puedo ser yo. Yo te invito para que el día de hoy nos demos la oportunidad de clamar a Dios igual que como lo hizo el pueblo de Israel. Yo te ruego que si tú puedes ser ese intercesor en oración por tu familia,
por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, clames al Señor por ellos, para que Dios traiga esperanza en Cristo Jesús. Podemos encontrar esperanza en Jesucristo. Definitivamente tú y yo podemos ser esos intercesores cual fue con Moisés. Tú y yo podemos ser las personas que vayamos delante de la presencia del Señor y clamemos por nuestra familia, y clamemos por nuestro entorno, y clamemos por nuestra ciudad, y clamemos por nuestras generaciones. Tú y yo podemos ser esas personas. Vayamos a Dios en oración cual lo hizo Moisés, clamando e intercediendo por el pueblo de Dios. Hay esperanza en Jesucristo. Si tú y yo estamos siendo mordidos por esa serpiente, el enemigo engañoso nos sigue mordiendo, nos sigue lastimando, vamos a la cruz del Calvario. Es posible salir adelante, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya fue levantado en esa asta, Él fue levantado ya en esa cruz y resucitó al tercer día y está como abogado delante del Padre para con nosotros e intercede por nosotros en amor y misericordia. Vamos a Dios en oración. Vamos a Dios en oración. Cierre sus ojos. Padre eterno que estás en el cielo. Señor, hemos fallado, definitivamente hemos fallado, Dios. Al igual que ese joven pródigo, Señor, hemos fallado contra el cielo y contra ti y no merecemos ser llamados tus hijos. Ten misericordia de nosotros, ten conmiseración de nosotros, Señor. En tu inmenso amor, cúbrenos, protégenos en el nombre de Jesucristo, pero por sobre todo, perdónanos. Ayúdanos a volver al camino, Dios. Ayúdanos a volver al camino. Ten piedad de nosotros, Señor, porque hemos hecho lo malo, definitivamente. En este tiempo, Señor Dios, de enfermedad, en este tiempo, Señor Dios, de austeridad, en este tiempo, Padre Dios, de pandemia, en este tiempo de cuarentena, Dios, hemos hecho lo malo. Hemos querido voltear a ti, Señor, pero las circunstancias nos han quebrantado. Pero la situación, Señor, se ha puesto sobre nosotros. Nos ha puesto, Señor, el pie en el cuello, en la cabeza, en la espalda, Señor, nos ha pisoteado. Ten piedad de nosotros y perdónanos, Padre, por favor. Ten piedad de nosotros y perdónanos, Señor. Ten compasión de nosotros. Señor, te agradezco por tu palabra, porque a través de ella podemos aprender, Señor, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. A través de ella podemos ver, Señor, tu justicia, pero también tu misericordia. A través de ella podemos darnos cuenta, Padre Dios, de cuán complicado será nuestra vida si nos rebelamos en contra de ti, pero cuánta bendición puede haber en nuestra vida si nos sujetamos a tu voluntad. Ayúdanos a sujetarnos a esa voluntad. Padre, Señor, gracias por tu palabra, porque nunca, Señor Dios, nunca vuelve vacía. Nos encomendamos a ti en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el servicio del día de hoy. Que la palabra de Dios haya llegado a nuestro corazón y sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendiciones.